El abogado responde, último jueves de cada mes en Onda Cero, edición correspondiente al mes de mayo, y en el programa de hoy queremos poner claridad sobre lo que es el IRPH, o índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Queremos aclarar por qué se paga más por un préstamo hipotecario que tiene IRPH en lugar de Euribor. Explicaremos si las hipotecas que están referenciadas a este índice se pueden cambiar a otro índice para pagar menos. En definitiva, expondremos lo que es el IRPH y todo lo que envuelve en la actualidad a este índice de referencia que últimamente además está muy en boga y que tras el verano puede dar mucho que hablar. Para ello contamos con el abogado de Cobo Serrano Abogados, don Carlos Zarceño Tapiador. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Marcos. Explíquenos qué es el IRPH. Bueno, pues esto que suena así un poco raro no es más que un índice de referencia que se aplica en los préstamos hipotecarios a interés variable. Esto es, en las hipotecas todos sabemos que vamos a pagar un interés fijo o bien vamos a pagar un interés variable, y son precisamente en estas, en las de interés variable, las que están siempre referenciadas a un índice, y en función de cómo este índice es cuando vamos a pagar más o menos intereses. A ver, dentro de estos índices el Euribor es el más común, el que más hemos oído todos, pero lo cierto y verdad es que hay muchas hipotecas, se calcula que más de 400.000 en España, que están referenciadas a este IRPH. Estas se vendieron por los bancos, sobre todo y curiosamente a partir del año 2008, además coincidiendo con la caída del Euribor, lo que ya de por sí es sospechoso. Y da que pensar, pues en la mayoría de los casos los bancos no explicaban nada de lo que era este índice, o simplemente decían que era mejor que el Euribor porque sufría menos variaciones. En cualquier caso, saber que hay varios tipos de IRPH. Está el IRPH de bancos, el IRPH de cajas y el IRPH de conjunto de entidades. Todos ellos se publicaban por el Banco de España hasta hace unos años, que se dejaron de publicar los dos primeros, el de banco y el de cajas. En definitiva, este índice se puede definir como el tipo medio, la media aritmética de los precios comparados de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre. Estos precios incluyen remuneración, comisiones y todo tipo de gastos, es decir, el coste total que conllevaría, y precisamente por esto es un índice más alto y se suele decir que fácilmente manipulable por la banca. Y en resumen, es un índice que se sigue publicando, ¿verdad? Que sigue funcionando, sí. Y que hay que contemplar. Sí, así es oficial y además se publica. Si bien hace algunos años la Comisión Europea consideró que estos índices eran sospechosos y fácilmente manipulables, y precisamente por eso fue que Europa mandó suprimir la mayoría de ellos, y por eso se dictó una orden ministerial aquí en España que eliminaba lo que he comentado antes, el IRPH de las cajas y el IRPH de los bancos. Si bien esta orden, como digo, no mencionaba nada del IRPH del conjunto de entidades, que a día de hoy sigue vigente y se sigue publicando. Con este cambio normativo de hace unos años, lo que se hizo en realidad fue establecer un sistema para que a partir del 1 de noviembre del 2013 el índice de referencia que se va a aplicar en lugar del IRPH de bancos o el de cajas va a ser el que figure en la escritura como índice sustitutivo, que en unos casos puede ser el Euribor, que no es del todo malo, pero si no viene previsto ningún índice sustitutivo tenemos un problema, porque lo que pasó en realidad es prácticamente nada, porque se va a seguir aplicando el IRPH, si bien denominado conjunto de entidades, más un diferencial que además se calcula en función de lo que se pagaba antes. Por tanto, poco o nada se solucionó con el cambio normativo si es que no se tenía el Euribor como índice sustitutivo. Vayamos al cuid de la cuestión. En la práctica, ¿en qué afecta a las personas que sigan teniendo sus hipotecas con IRPH? Pues afecta en lo de casi siempre, en el bolsillo. Pues básicamente la cuota que va a pagar cada mes por la hipoteca referenciada al IRPH va a ser muy superior a la que pagarían si estuviera referenciada el Euribor. Se calcula en una hipoteca media unos 300 o 400 euros mensuales de más, y aunque los diferenciales que se suelen aplicar para añadir al índice de referencia en el caso del IRPH son menores que los que se aplican en las hipotecas con el Euribor, la cuota cuando tenemos IRPH va a ser mayor porque suele estar 2 puntos por encima del Euribor. A ver, me explico, a modo de ejemplo. Si tenemos en nuestra hipoteca Euribor más
un diferencial de 1,5 puntos, se va a pagar 1,5 puntos, porque el Euribor, como sabemos, está en negativo. Pero si tenemos IRPH más 1 punto, a pesar de que el diferencial es más pequeño, vamos a pagar en torno al 3%. ¿Por qué? Porque el IRPH está en torno al 2%. Y se ha ido ajustando los cambios normativos, pero sigue aplicándose por los bancos, ¿verdad? Sí, así es. No obstante, el problema no está en el índice en sí, que también, porque a pesar de ser oficial, como digo, se ha demostrado que es fácilmente manipulable, pero el verdadero problema está en la forma en la que se incluye o se ha venido incluyendo en los préstamos hipotecarios este índice, ya que en la mayoría de los casos, al igual que pasó en la cláusula suelo, los bancos no han sido todo lo transparentes que debieran de haber sido para explicar este índice, compararlo con otros índices como el Euribor y las consecuencias que realmente tiene en su aplicación. Y ahí es donde está el verdadero problema y lo que abre una puerta a que los juzgados puedan declarar la abusividad del índice y su nulidad. Claro, tengo entendido que toda esta cuestión además está elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, por lo que tocará esperar una decisión final de Europa que, como tantas veces, es quien al final debe decidir si es válido o no lo es. Sí, así es, así es. Hace poco nuestro Tribunal Supremo, hace poco, en diciembre del 2017, el Tribunal Supremo dijo en una sentencia que era un índice oficial y que no estaba sujeto al control de transparencia ni tenía por qué estarlo. Esta tesis, además, es la que defiende el Estado español en Europa, si bien la Comisión Europea emitió un informe en sentido contrario, esto es, alegando básicamente que el IRPH sí que debe someterse al control de transparencia, como pasa en el caso de las cláusulas suelo. De esto ya se celebró una vista oral en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de febrero y a día de hoy está pendiente de resolución definitiva, resolución que apunta a que será favorable para los consumidores. Y así se desprende además de un dato muy curioso, y es que los propios bancos, muchos de ellos que tienen hipotecados clientes con IRPH, los están llamando para intentar forzar de alguna manera algún acuerdo que le evite pagar todo lo que debieran pagar. No obstante, conviene esperar, porque si finalmente se resuelve en sentido favorable a los hipotecados, es muy probable que puedan recuperar todo el dinero pagado de más por la aplicación de este índice desde que se hipotecaron. Vamos, que hay esperanza, que suponiendo que el tribunal resuelva a favor de los intereses de los hipotecados, automáticamente mejorarían las condiciones de las hipotecas. A ver, automáticamente no, porque hay que tener claro que la decisión de Europa no se va a traducir en la mejora de las condiciones de hipoteca o en la devolución del dinero pagado de más de forma automática. Por eso digo que lo que va a resolverse en Europa no es esto. Lo que se va a resolver es si los tipos de intereses pueden someterse al control de abusividad y transparencia o, por el contrario, por el hecho de ser índices oficiales, que lo son y que se publican, deben de quedar fuera de este control. Es decir, si el banco, cuando ha contratado este tipo de hipotecas, estaba obligado a explicar lo que es el IRPH, la evolución del mismo, la comparación con otros índices o no. Esto, como digo, ha sido informado favorablemente por la Comisión Europea, que ya es un hito muy importante, porque hasta ahora tanto la banca española como el Tribunal Supremo venían a decir lo contrario, que no había obligación de informar a este respecto y que son los consumidores hipotecados los que se tenían que informar por su cuenta si es que querían hacerlo antes de contratar. Por tanto, si finalmente Europa se pronuncia en sentido de establecer la obligación de informar a los clientes acerca de los índices de referencia, esto abriría la puerta a acudir a los juzgados, a que se revise caso por caso si se explicó debidamente o no, y a decidir, en definitiva, si la cláusula es nula por abusiva y por falta de transparencia, y en tal caso el banco pues tendrá la obligación de devolver todo lo cobrado de más desde la suscripción de la hipoteca, lo mismo que viene pasando con las cláusulas suelo. Y ahora la pregunta del millón, ¿el anillo para cuándo? ¿Para cuándo se conocerá la decisión? ¿Tenemos ya fecha prevista, abogado? Se iba a resolver para mayo, para este mes de mayo estaba previsto que se resolviera. Al final se ha pospuesto para después del verano, porque parece que falta un informe de conclusiones del abogado de la Unión Europea, pero no es vinculante y
todo hace indicar que a partir de septiembre en cualquier momento se dicte resolución. De todas formas, cuando se publique no duden que se van a enterar, porque tendrá una gran repercusión, y además nosotros también les informaremos puntualmente, porque de verdad, si tenemos un poquito de suerte, esto va a suponer un verdadero alivio para las familias a las que se le abrirá una vía que les permita pagar mucho menos mes a mes por sus hipotecas, e incluso que le puedan devolver todo el dinero pagado de más por la aplicación indebida de este tipo de referencia. Y ya para terminar, abogado, ¿cómo pueden saber los oyentes hipotecados si su hipoteca tiene IRPH? ¿Dónde lo podemos advertir? Es muy sencillo. Si dispones de una copia de la escritura, puedes verlo en el clausulado de la escritura, en concreto en la cláusula referida a los intereses o condiciones económicas. Normalmente suele ser la cláusula tercera, ahí podrá ver si es a tipo fijo, a tipo variable. En este caso se verá que se va a aplicar un índice de referencia principal más un diferencial. Pues si este índice principal es el Euribor, no hay problema, como digo, pero si ven algo del tipo medio préstamos hipotecarios, ya sea con la coletilla, bancos, cajas o conjunto de entidades, pues entonces es que tienen el IRPH en su defecto. Si no tienen la escritura, pues pueden verlo en el recibo de su hipoteca, que seguramente que aparezca detallado, y si no es así, pues lo suyo, oigan, vayan al banco, que le informen de las condiciones de su hipoteca, porque además están obligados. Si aún así tiene dudas o quiere consultar, pues oigan, nosotros siempre decimos lo mismo, vayan a su abogado que se lo revise, Así que es. seguramente que lo hará encantado. Pues en este caso nuestros abogados de confianza están en Cobo Serrano, y agradecemos a don Carlos Zarceño Tapiador que nos haya acompañado en esta edición del Abogado Responde. Muy buenas tardes y hasta próximos programas. Buenas tardes, gracias.